Hola, hoy vamos a hacer un salteado de espaguetis negros con gulas, que es lo más típico. Pero yo además le voy a añadir ajetes tiernos y bacon, para darle otro toque. El bacon está sin la grasa, dejé solo la parte magra para que no sea un plato tan fuerte. Además, como va a ir salteado en aceite de oliva, es mucho mejor y más sano el aceite de oliva. Estos son 160 gramos de espaguetis para 2 personas, 80 por persona, 100 gramos de gulas, 50 gramos de ajetes tiernos y casi 100 gramos de bacon, aparte de los 2 dientes de ajo y aceite. Lo primero que voy a hacer es cocer los espaguetis para tenerlos ya cocidos al empezar a hacer el salteado. Cocerlos en abundante agua con sal y un chorrito de aceite para que no se peguen. Después se escurren, se refrescan un poquito y se reservan. Lo que acabo de hacer ahora mismo es escurrir los espaguetis. Dejé un poco de agua de la cocción en la pota, que está caliente. Pongo los espaguetis encima y lo tapo para que se mantengan calientes o por lo menos templados. El salteado, en lugar de hacerlo en una sartén, lo voy a hacer en esta olla baja, que es más fácil después para manejar los espaguetis. Ya está caliente, le ponemos aceite. Y añadimos los 2 dientes de ajo fileteados, y los ajetes tiernos. Un poco de sal. Bajamos el fuego, que está muy fuerte, y lo sofreímos. Cuando estén a medio hacer, añadiremos el bacon y después las gulas. Están casi hechos y vamos a añadir el bacon. Y cuando esté hecho el bacon, añadiremos las gulas, que en realidad lo único que tienen que hacer es calentarse, porque si las freímos mucho, quedan tiesas y no saben a nada. Bien, el bacon ya está, tampoco lo vamos a hacer demasiado porque si no se sala muchísimo. Y ahora añadimos las gulas. Las removemos un poco. Y ahora los espaguetis, que como veis aún están calientes, y los mezclamos con cuidado. Para que no se rompan demasiado. Y se mezclen bien los sabores. Y ya está listo. Solo queda servir y comer.